Hola, buen día, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Esta semana tos quereba charrar de que o día 21 de febrero lle o día da luenga materna, una cosa muy importante más que más tal aragonés, porque esta luenga hay una luenga chicota y viachen que la charra de traza materna y esto cal es venderla, hasta que haya una continuación generacional y que las mais y los pais le charren a los suyos fillos. Así es que queremos celebrar con vosotras y con vosotros este día da luenga materna que lle o 21 de febrero. Pues esta semana, en cuentas de fer una receta, querébanos fer una manualidad. Ta celebráis todo día da luenga materna y más que más una manualidad con una parola en aragonés. Pues así llega nuestra contribución, ¿no? Ta este homenaje ta este día. Y faremos dos manualidades que son da cotracio da casa, una que serán unos jarrones con unas flores, unos jarrones personalizados muy pinchos y fáciles de hacer, y la otra que son unos cuadrets chicorrons con una parola, que nosotras hemos trigado la parola rasmia, porque hay una parola que nos fa muy togollo y que se dice en todo Aragón, en cada que la chen no charre aragones, toda la chen sabe lo que es rasmia, por eso hemos trigado esta parola. Pero vosotras podéis trigar la que queráis y después pues meterla en los vuestros cuadres y ye como si en unas fichas chicorronas de un juego que ye muy famoso, el juego del Scrabble, que lle de parolas. Pues así es que no te os digo cosa más y vamos a ver cómo se fan. Esta manualidad amenistamos tela, estiseras, bote de cristal, pasamanería y pegamento. En primera, hasta hacer este jarrón bien fácil, lo que hacemos es pillar un trocet de tela y mirar a mida. Y conforme lo veigamos, tallamos una miqueta con las estiseras o que nos sobre, para que no nos quede demasiado largo o demasiado curto. Después, chitamos pegamento en nuestra tela. Un pegamento yo he trigado cola blanca, que esta cola blanca después se queda transparente y lo metemos por la parte de encima, que después le meteremos a pasamanería y no se veyera os repués de pegamento. Y ya veis que lo pegamos. Y también pegamos o borde que anje la chuntura, que ye chusto en no canto, ta que no se mueva la tela. Ya veis que es facilismo. Y después metemos también la pasamanería para mirar lo que nos sobra y la tallamos y metemos también pegamento. Y apegallamos la pasamanería con o pegamento. Como veis que lo soy fendo. Justo alrededor do bote. Y lo metemos. Ya veis que es facilismo. Y esto pues trigad pues trocet que tengas en casa vuestra que tos sobren de tela o lo que siga. Y ya lo apegalláis. Y una traza de reviscolar estos botes de cristal que tenébanos en casa y queda de esta traza. Y después está la segunda opción, que falta un pincel, un regle, un lienzo, lápiz, goma, témpera negra. Y femos lle un lienzo cuadrado y justo en belmello femos una mida para meter una letra. Que faremos unas letras con la parola que queramos a modo como si estase o juego este del Scrabble, que también meteremos o número. Y cuando centremos a letra, femos a primera letra de nuestra parola, cal un lienzo por letra. Ye muitismo fácil, pero queda bien pincho. Nosotros hemos trigado a parola rasmia, porque hay una parola aragonesa que es diseminada por todo Aragón. Y vosotros podéis trigar la parola por la que os estimed más, o que más goyo os faiga, o lo que queráis, o si queréis regalar a bella persona, o lo que siga.
ye como un homenaje a una parola aragonesa. Ya veis, una vegada que ya lle dibujada la letra, como veis aquí me ha duyau Carlos, y ye la letra R y un número 1 que ye lo de l'Scrabble, que ya sabéis que este juego tiene unos números, y después ya lo pintamos de negro. En este caso lo ha feito Carlos, porque ya sabéis que estas cosetas de manualidad siempre me adulla muitismo, porque él dibuja muy bien, pero tampoco fa falta saber dibujar. Ya veis que con un regle y con 4 cosetas se puede hacer a letra. Y así nos queda rasmia, y veis también aquí nuestros jarrons. Bueno, pues ya he visto que ya es muitismo fácil fer estos dos acotracios y esperamos que tos haya feito goyo y que los poda hacer. Y más que nos nimbiez as vuestras fotos con el acotracio este da parola o con otra coseta que poda hacer de homenacheta o dilla da luenga materna, ta fer un homenache todas chuntas a este dilla y al aragonés, que se merece que le faigamos un homenache. Bueno, y ya sabéis que de cutio lo que me fago yo es rematar con una frase feita en aragonés, y esta vegada hemos traído una que tiene que ver, que tiene una miqueta que ver con este mes de febrero, y ye que o sol de febrer ye cabecer y o de marzo carnicer. Isto ye porque ya sabéis que en febrero parece que fa buen horache, y pues que no, estos días hemos tenido una mica de plevia, de fredo, y otros días fa sol, nunca no se sabe, pues esto ye este dito. Y bueno, pues con esto os dicemos, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube, porque mucha gente ya es suscrita en Facebook, pero necesitamos que la gente se suscriba a la canal de YouTube, para que YouTube nos tenga en cuenta y se faiga más vistero el aragonés. Así es que paséis buena semana, que vaya muy bien y que vaya bueno. Au, beset.